¿Sabías que hay un punto importantísimo en la carta natal que tiene que ver con el pasado, que te habla de tus movimientos de otras reencarnaciones? Algo que tenés totalmente aprendido y asimilado. El nodo sur. El nodo sur en tu carta natal no te habla del pasado tuyo, sino que te habla del pasado de tu clan. Es la memoria ancestral de tu alma. O sea que eso que traes incorporado. Te habla de los patrones que ya conoces, te habla de las habilidades heredadas y también los mandatos invisibles que condicionaron tu forma de vivir en tus reencarnaciones anteriores. Esto tiene relación con una herencia que vos ya asumiste que está en tu registro de ADN. Desde la astrogenealogía, que justamente estudia el gen en relación a los astros, el nodo sur muestra las lealtades muy profundas que hay con la familia. Muestra también todo lo relacionado a los dones familiares. Y obviamente que tiene relación con la repetición de programas inconscientes dentro de tu sistema familiar. Estos programas inconscientes se vienen repitiendo tras reencarnación y reencarnación. Son justamente los puntos principales para detectar lo cómodo de tu energía, dónde te sentís cómoda en la vitalidad, en tu vida diaria. Estos dones o estas repeticiones las asumimos sin cuestionar absolutamente nada, como el sacrificio, la sobrecarga, el silencio emocional o el deber por sobre el deseo. Te comento la simbología del nodo sur. En este caso vemos un dragón, que es la simbología china. El dragón representa el poder ancestral, la autoridad del linaje y la sabiduría acumulada. En el nodo sur, ese dragón está dormido. Es un poder que ya fue usado, una energía conocida que brinda seguridad, pero que si no se transforma, se convierte en repetición. Es por eso que muchas veces el nodo sur se vive como un refugio totalmente incómodo. Duele, pero es totalmente familiar. Limita, pero es conocido. Es algo que tu conciencia lo acepta, lo tiene como aprendido. Y desde la biodecodificación astrológica, el nodo sur se manifiesta en el cuerpo como automatismos emocionales, reacciones repetidas y síntomas que aparecen cuando volvemos a viejas formas de vincularnos o de vivir. El cuerpo humano recuerda antes que la mente. Por eso desde la biodecodificación estudiamos este punto energético para desprogramar esto que traemos de otras reencarnaciones y de nuestro niño interior. Muchas veces expresa eso que obviamente ya fue aprendido, pero que ya no es necesario seguir sosteniendo. Así que el nodo sur no es algo que tengamos que eliminar o rechazar. Nos habla de la base, nos habla de la raíz, nos habla de esa memoria ancestral que se honra. Pero cuando quedamos atrapados allí, o sea, cuando quedamos dándole vuelta y dándole vuelta, el dragón deja de ser sabiduría y se vuelve guardián del pasado. Evolucionar implica agradecer lo heredado y elegir conscientemente no repetirlo, entendiendo que el verdadero poder no está en lo conocido, sino en animarse a trascenderlo. Así que la sombra del nodo sur es quedarse atrapado en ese circuito de repetición y no poder salir de ahí. También te habla de refugiarte en lo conocido, habla de repetición vincular, habla de vínculos kármicos que vuelven a tu vida una y otra vez. Te cuesta salirte de la zona de confort, te cuesta evolucionar. Acá te tenés que dar cuenta que estás atrapada o atrapado en el nodo sur y vivís desde el deber y no desde el deseo. Así que este dragón se vuelve un guardián del pasado y no un aliado del pasado. El nodo sur no se niega. Así que acá vamos a tener que dejar de repetir y repetir y realmente tenemos que elegir distinto. Para trabajar al nodo sur en la carta natal, primero hay que entender que no habla de un defecto, que habla de un programa aprendido. Es una zona de facilidad automática, que habla de la memoria del alma y del clan. Por eso, lo primero que se mira es la casa donde cae el nodo sur. ¿Por qué? Porque la casa nos habla de el área de la vida en donde estás repitiendo esos patrones sin darte cuenta. Allí suele haber cansancio, sobreesfuerzo o una sensación de esto ya lo viví. Esa casa señala en donde el árbol genealógico o el clan o el sistema familiar dejó huella y donde tendés a actuar desde el deber o la costumbre, ¿no? Y donde se sitúan principalmente todas las lealtades familiares. Luego de observar el escenario, que tiene relación con lo cuántico, porque las casas desde la psicología nos hablan, desde la astrología psicológica nos hablan de la cuántica, donde yo voy a intentar estar en la frecuencia aprendida, en la repetición del escenario, y donde voy a ir creciendo en el desarrollo de ese escenario. Por eso la casa es lo más importante en la evolución del nodo, en la descripción también de los nodos. Después tenemos que mirar el signo del nodo sur, ¿no? ¿Por qué? Porque el signo describe el tipo de energía psíquica y emocional heredada que heredaste de tu sistema familiar.
Así que este signo no te habla solo de conducta, sino que te habla de tu identidad interna. El signo del nodo sur te va a hablar o te va a mostrar cómo aprendiste a sobrevivir desde que encarnaste en el planeta Tierra. Y acá aparece todo lo conocido por el contacto con el vínculo. Tiene que ver con el control, la adaptación, la intensidad, la complacencia, la autosuficiencia o la evasión. Por lo general, los signos de aire evaden, ¿no? Los signos de aire desconectan, desequilibran y juzgan. Entonces, esto es lo que heredaste, esto es lo que te tragaste. Y desde la biodecodificación, ese signo es justamente el que trabajamos para desidentificar al consultante. Tiene que ver con el clima emocional dentro del circuito familiar, ¿no? Nos habla del linaje y la forma en la que el cuerpo aprendió y también respondió al mundo cuando era un niño, ¿no? Para sentirse seguro. Y después tenemos un tercer nivel en la carta natal que nos habla del aspecto que hace este nodo sur, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tres modalidades, o sea, yo estudié tres modos de ver al nodo, a los nodos, a Lilith, a Quirón, a todo lo que tiene que ver con karma, ¿no? Y también la luna, Saturno, Plutón, son todos los puntos fuertes dentro de la carta natal que hablan de estos patrones aprendidos. El tercer nivel son los aspectos. Los aspectos al nodo sur tienen que ver con esa comunicación de registro de tu infancia, ¿no? O de tus vidas pasadas que venís acarreando, ¿no? En estas comunicaciones, en estos aspectos, porque los aspectos son comunicaciones, ¿no? Tiene que ver con hola, ¿qué tal? Se revela quién o qué, ¿no? Dentro de vos, de tu propia energía, que es tu nodo sur, refuerzan ese programa. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. El nodo sur haciendo aspecto de cuadratura a Venus o a la Luna. Acá tenemos un aspecto tenso de relación entre el niño y la madre, ¿no? La Luna es el niño y Venus la madre, las mujeres. Así que esto va a mostrar que hubo una mala comunicación entre las mujeres y sus hijos, por ejemplo, entre las mujeres y sus conexiones vinculares, ¿no? Entonces acá la persona viene con una desconexión o viene con un sacrificio, viene con un trabajo duro, viene con un esfuerzo sobre esfuerzo, ¿no? Eso es lo que aprendió y para ella es común, es normal que constantemente esté trabajando y la gente de afuera cuando ve esto dice, ¿por qué sufre tanto y no sale de ahí? Suele pasar eso. Porque para ella es cómodo, para ella está bien, es lo aprendido, es lo que asumió, lo que tragó, lo que comió, lo que aprendió, y ahora le cuesta salirse de ese estado. Para eso vamos a ver el nodo norte, ahí está el cómo salimos de ahí, ¿no? Pero obviamente son polos opuestos complementarios, se integran los nodos, no se separan, se integran, se aprenden, se conectan y se desconectan. Entonces, al hablar de los aspectos, estamos hablando de la comunicación que tienen los nodos con los sectores de la carta y los actores de la carta, la conciencia de la carta, o sea, acá estoy hablando de las casas, los planetas y los signos, ¿no? Entonces, cada aspecto en la carta que va al nodo va a estar marcando la forma de comunicarse que esta personita tuvo con sus antecesores, sus antepasados, sus creadores, sus educadores y también las vidas pasadas. Entonces, por ejemplo, un nodo sur aspectado a Saturno suele hablar de rigidez, de cargas. Vi este aspecto en muchas cartas de Saturno en cuadratura al nodo sur y la persona queda muy, muy pegada a situaciones dependiendo del signo. Pero en este caso doy un ejemplo de una personita que tenía Saturno en cuadratura a la luna en Acuario. Y esto ya automáticamente habla de desconexión psíquica, ¿no? Corte abrupto de la conexión física y emocional. Entonces acá habla de mamá, ¿no? Mamá desconectaba, era fría, digamos que eso es lo que aprendió, ¿no? Entonces también el nodo, la luna y Saturno en una T cuadrada va a estar indicando el sobreesfuerzo dentro de lo vincular, ¿no? El sacrificio que hay dentro de lo vincular. Obvio que para ella es normal, a la persona no le molesta, sino que eso es lo que es normal y es cómodo para vivir en la vida. Pero si se encuentra con una persona opuesta, en donde no vivió la cuadratura o no vivió la tensión con el nodo sur, obviamente que acá también va a haber una tensión, una cuadratura con el nodo norte. Esto implica ya que hay un trabajo entre el pasado y el futuro, por eso hay que ver todo aspecto que va al nodo sur también va al nodo norte. Si vemos aspectos que van a Marte, por ejemplo, habla de supervivencia, de enojo, de ira, de bronca, de luchas de poder, por Venus patrones afectivos, por la Luna lealtades emocionales profundas, por Plutón memorias intensas, duelos o traumas del clan, aspectos tensos, ¿no? Indican también dónde hubo patrones de soltar, no se puede soltar. Y los armónicos muestran ciertos talentos heredados, dones, capacidades, habilidades que pueden transformarse conscientemente. Donde hay aspectos azules al nodo sur, va también al nodo norte. Entonces esto implica ya que hay una frecuencia de salida más fácil, es algo más positivo, ¿no? El signo va a indicar, el signo del nodo sur va a indicar la información que tiene el regente de ese signo, ¿no? Porque ese planeta actúa como el portador del mandato. El regente del nodo sur actúa como el portador del mandato. Repito, el regente del nodo sur, su casa, su signo y sus aspectos indican dónde se activa ese programa y cómo se manifiesta en la vida cotidiana. Muchas veces el nodo sur se expresa más por su regente que por su nodo en sí mismo. Así que ahora te dejo esta información para que integres y trabajes a tu nodo sur. No es eliminarlo, sino que es desactivar su automatismo, ¿no? Se honra entendiendo que heredaste, qué función cumplió en el sistema familiar y que ya no es necesario seguir sosteniendo. Así que dejá. Y ahora sí, seguimos con el nodo norte en la carta natal. El nodo norte nos habla del camino evolutivo. Tiene que ver con el territorio desconocido que venimos a explorar. El nodo norte no es cómodo ni tampoco es automático como el nodo sur, porque este punto no forma parte de la memoria del clan, sino que forma parte de la expansión de la conciencia.
Así que el nodo norte no es lo que te enseñaron, pero es justamente el lugar en donde tu alma despierta su verdadero poder. Así que desde la simbología china, el nodo norte tiene que ver con la cabeza del dragón. El nodo norte es justamente el regente, es Júpiter, y el del nodo sur es Saturno. En su expresión más elevada, el nodo norte es conciencia despierta, transformación y conexión entre el cielo y la tierra. Acá este dragón ya no se apoya en la herencia del pasado, sino que aprende a valorar hacia lo desconocido, aún con miedo, aún con inseguridad. Por eso muchas veces ese punto matemático en el cielo, ese punto, esa dirección, ese norte, genera mucha resistencia interna, genera dudas y por sobre todo una sensación de no saber cómo hacer para avanzar. Desde la mirada genealógica, el nodo norte señala el miembro del sistema familiar que viene a cambiar la historia. Habla de el que rompe el mandato a abrir una posibilidad, a abrir una puerta nueva donde antes solo había repetición. Y desde la biodecodificación, el nodo norte implica que el cuerpo también tenga que aprender un lenguaje totalmente nuevo. Aparecen síntomas o incomodidades también, cuando nos traicionamos y volvemos al nodo sur, por miedo al cambio. Sin embargo, cuando comenzamos a alinearnos con el nodo norte, la energía vital se ordena, pero en un chasquido de dedos. El cuerpo responde con mayor coherencia, tu chakra plexo solar se realinea con tu propósito. La sensación interna es de crecimiento y expansión. Aunque el proceso no sea lineal, la coherencia llega pero seguro. Entonces, cuando el nodo norte se activa, automáticamente te sentís auténtico. Sentís que recuperás realmente la energía vital y por sobre todo aparece la identidad, el propósito. El linaje se ordena, o sea, tu sistema familiar crece, evoluciona. El circuito que te rodea empieza a cambiar y el dragón ya no protege el pasado, sino que te guía hacia el futuro. El nodo norte no es destino impuesto, es una decisión totalmente consciente. Cada vez que elegís lo nuevo, ese dragón que está ahí despierta. Y acá tu alma recuerda realmente para qué vino a la vida, a esta reencarnación. Así que ahora vamos con los aspectos del nodo norte. ¿Qué significa la casa, el signo y todo lo que hace este punto en el cielo? Te voy a explicar por qué el nodo norte es tu verdadero camino evolutivo. Pero solo se puede trabajar cuando se lo entiende en profundidad y sin idealizarlo. Porque justamente este territorio es totalmente nuevo para el alma, así que es muy difícil saber identificar qué es ese proceso nuevo que te está llegando y que te da miedo. También genera una sensación de torpeza o inutilidad. Te sentís inútil cuando se activa el nodo norte. Es normal, así que respirá, conectá, visualizá, entendé la información que te está llegando antes de juzgar esa situación. Así que acá te doy los pasos para identificar en tu carta natal cuándo está activado tu nodo norte. Se activa con conciencia, no como el nodo sur que sale por mecanismo. En este caso, el primer paso es mirar la casa donde cae tu nodo norte, porque la casa te va a indicar en qué área de la vida venís a desarrollarte conscientemente. Es justamente ese espacio donde la vida te empuja a crecer, incluso a través de crisis, encuentros o decisiones que te sacan de la zona conocida. Esa casa suele activarse con situaciones que te obligan a elegir distinto a lo que haría tu familia o el clan. Así que acá en este escenario se va a activar la física cuántica, tus proyectos del futuro. En este escenario vas a estudiar lo nuevo. Y luego vamos a observar el signo del nodo norte. Este signo te va a mostrar la cualidad emocional, la cualidad psicológica y también lo que el espíritu necesita aprender para evolucionar. No es una conducta externa, es una conducta interna para estar en la vida. El signo del nodo norte te va a indicar que esa energía no fue habilitada por el sistema familiar y que ahora necesita ser totalmente encarnada. Desde la biodecodificación o la biologización, ese signo suele sentirse antinatural al principio, ¿no? Porque el cuerpo todavía no lo reconoce como seguro, lo tiene como desconocido. Pero es justamente ahí donde se expande la vitalidad cuando se lo integra. Y luego tenemos que mirar los aspectos que hace, o la comunicación o el diálogo que tienen, que son las rayas que salen del nodo a los planetas. Es el tercer nivel de la lectura, ¿no? Los aspectos al nodo norte, que indican qué fuerzas internas facilitan o dificultan el camino evolutivo. Así que estas rayas a estos planetas nos van a decir cuáles serían los aspectos aliados y también las situaciones de miedos o conflictos que se activan cuando intentamos avanzar, ¿no? O crecer o evolucionar.
Por ejemplo, aspectos con Saturno pueden hablar de miedo a fallar, ¿no? O a no estar a la altura de esa situación. Con la Luna podemos sentir un poquito de culpa o emociones o apegos, ¿no? Al árbol, querer volver al nodo sur, estar cómodo en casa encerrado, siendo que tengo que ir a exponer en medio de una plataforma entera y hablar en público, siendo que el nodo sur lo tengo en casa 4 y el nodo norte lo tengo en casa 10. Automáticamente esta casa 10 me va a llamar, me van a avisar que tengo que ir a la radio, que tengo que ir a la tele, que tengo que ir a dar una exposición, que tengo que ir a hablar con un político, que tengo que ir a exponerme. Bueno, ese es el nodo norte en 10. Entonces esa es la contrariedad de la energía de los nodos. Si el nodo habla con Marte, el nodo norte, perdón, habla con Marte, acá habla de un miedo a afirmar el deseo, por ejemplo. Y con Venus, dificultad a elegir un nuevo vínculo o a empezar una relación nueva, ¿no? Si el nodo está hablando con Marte, indica esa energía de ira contenida hacia lo que aparece, que no conozco, aparece en mi camino, que es nuevo y no conozco. Se prende Marte con el nodo diciéndome, es por acá, esta energía es el nodo norte, esta lucha interna con tu cortisol es el nodo norte, es lo que venís a aprender. Y un aspecto con Venus habla de que no me animo a salir de esta pareja, pero mi misión es experimentar las parejas, conocer y vincularme desde otro foco de atención, ¿no? Empezar a entender el nodo norte, con quién habla, te va a llevar a crecer de golpe, te va a llevar a evolucionar rápidamente. Por ejemplo, con Plutón, miedo terrorífico a las transformaciones profundas, ¿no? Que te van a obligar a dejar una identidad vieja y empezar una identidad nueva, por ejemplo. O el nodo norte con Plutón está hablando, si hay aspectos azules, la mediunidad, lo espiritual, ¿no? Plutón trabaja sobre la sombra, sobre lo oculto, sobre lo secreto, sobre los desgarros, sobre el psíquico, sobre energías tóxicas, la intoxicación, ¿no? El desgarro, todas estas energías son plutonianas. Y con el nodo, que también es algo oculto, una dirección evolutiva que no podemos ver, es un punto matemático, indica que tenés un superpoder, que tenés que aprender a redireccionarte hacia esa energía. Los aspectos buenos, que serían los azules, los verdes, tienen que ver con recursos que te van a ayudar a sostener el proceso de transformación hacia la dirección del crecimiento con el nodo norte. Pero los aspectos rojos o conjunciones, oposiciones, quincunциos, que son verdes, trabajan la tensión, trabajan el sacrificio, trabajan, ¿no? Tienen que ver con la palabra. Te trae un trabajo extra para poder llegar a ese camino evolutivo. Otro punto importantísimo que es de mucho acompañamiento dentro de una lectura de nodo norte y nodo sur, tenemos que mirar el signo, el regente del signo que rige el nodo norte, porque ese planeta es el foco, ¿no? Que te va a iluminar hacia la transformación y hacia la evolución de entender la conciencia de ese nodo norte. Así que es fundamental mirar el regente del signo del nodo norte para que ese planeta funcione en nosotros como la llave del crecimiento espiritual. Su posición por casa y por signo indica por dónde se activa concretamente el crecimiento de ese nodo norte y qué tipo de experiencias te ayudarán a desarrollar todas las situaciones generadas por esta información, ¿no? Muchas veces el nodo norte se integra más fácilmente trabajando conscientemente a su regente, ¿no? Y después también activar la información de la casa y el signo. Y hay que mirar justamente la regencia del nodo norte, si hay planetas ahí en la casa donde está el nodo norte, aunque no sea el regente del signo, pero van a haber otros planetas. Estos planetas también actúan como guías evolutivas, ayudan a encarnar, ¿no? Ese camino nuevo. Nada en el nodo norte es cómodo, así que si sentís incomodidad, pero estás dentro de la identidad del signo, por ejemplo, estás brillando, ¿no? Estás brillando, estás teniendo fama, estás conociendo gente famosa, Leo, pero te da mucho pudor, te pone nerviosa, se te revuelve la tripa, nodo norte, este es tu camino, ¿no? Ahí te tenés que dar cuenta que hay un proceso de crecimiento que te está pidiendo el signo y tu camino espiritual. Entonces lo que tenés que entender es que todo en el nodo norte es verdadero, es tu crecimiento, es tu evolución, no importa si estás sufriendo. Tenés que hacer que eso dure poco, pero si identificás el sufrimiento como forma evolutiva, no te pasa de nuevo, no se repite más. Entonces, desde la genealogía, la astrogenealogía, el nodo norte tiene que ver con el personaje, el miembro del clan que viene a romper la repetición, ¿no? A abrir una nueva posibilidad. Y no es traición al sistema, sino que es sanación, viene a sanar esta información. Cada vez que elegís el nodo norte, el linaje se ordena y el cuerpo responde con más coherencia y energía. Acá no es elegirlo de manera perfecta, sino que es elegirlo una y otra vez. Los nodos lunares de este momento están en el eje Virgo-Piscis. Los nodos tardan 18 meses aproximadamente en cambiar de eje, que es el tiempo habitual de cada eje nodal. Estos nodos ingresaron en enero del 2025 y van a salir del eje nodal de Virgo-Piscis en julio del 2026. Así que durante un año y medio vamos a tener la energía, o tuvimos todo el año 2025, un periodo en donde la humanidad trabajó el eje Virgo-Piscis. Sanación, servicio, discernimiento, fe, orden, caos, cuerpo versus espíritu y límites, y también todo lo relacionado a la compasión, ¿no? Durante este tránsito de los nodos, el nodo norte estuvo en el signo de Piscis y el nodo sur se mantuvo en el signo de Virgo.
Entonces, acá tenemos todavía hasta julio del 2026 una dinámica muy, muy transformadora en el sentido del servicio y el ideal de lo espiritual. El eje Virgo-Piscis nos mostró dónde nosotros, a nivel humanidad, nos desbordamos, dónde salvamos a otros olvidándonos de nosotros mismos y donde fue necesario también volver a la humildad. Así que eso nos mostró el eje Virgo-Piscis. La compasión, la coherencia interna. Cerramos un ciclo de confusión, porque Virgo nos llevó a interactuar con esta energía. También habla de la energía de la culpa y la hipersensibilidad que manifiesta el signo de Virgo. La hipersensibilidad también somántica, ¿no? Es como una psicosomatía que se abre durante el 2025 y mediados del 2026 para transitar esa información y para integrar con conciencia la fe encarnada y la responsabilidad emocional. Nuevo, o sea, el Nodo Norte durante todo el 25 nos mostró que la fe está por encima de todo y por sobre el servicio, ¿no? Y el sacrificio también en dejarse de lado, ¿no? Dejar de atenderse a sí mismos y para dar un servicio en conexión con el ser humano ideal que debemos ser en observación de Dios, ¿no? Porque los nodos también tienen que ver con el karma, tienen que ver con Dios, con la fuente, con el origen, con las vidas anteriores y la acumulación de vidas pasadas también. Así que acá vamos a hablar un poquito del eje de cambio, cómo el eje va a cambiar de Virgo Piscis a Acuario Leo en 2026. Los nodos van a pasar de este eje a Acuario Leo. Así que el eje en donde nosotros estamos saliendo ahora nos pidió sanar, ordenar el caos, soltar el sacrificio inconsciente por sobre todo, ¿no? Y aprender a poner límites entre el servicio y la entrega total. Este año y medio que pasó, que está pasando, fueron años de limpieza y purga espiritual y de entrega total, donde aprendimos a discernir, a confiar sin perdernos y a escuchar el cuerpo, la intuición y los pequeños hábitos que sostienen la vida. Así que ahora, en el cambio de nodos, el eje del nuevo orden de nodos, ¿qué nos va a pedir? Abriendo una información nueva, una nueva etapa evolutiva, ¿no? Tanto colectiva como personal. Este nuevo eje nos invita a pasar del sacrificio silencioso a la expresión auténtica, del anonimato al coraje de ser quienes somos, del me adapto para encajar al me muestro sin pedir permiso. Leo nos pide volver al corazón, confiar en el corazón, sacar esos recursos a través del nodo sur. Leo nos pide conectarnos con el goce y la identidad personal. Y Acuario, que es nodo norte, nos desafía justamente a soltar el ego rígido y participar de algo mucho más grande. Y esto habla de comunidad, habla de visión futura y también redes de conciencia colectiva. Este cambio de nodo nos prepara para una era donde ser uno mismo es un acto revolucionario. Donde el brillo individual no compite, sino inspira. Y donde el futuro se construye uniendo talentos únicos al servicio de un propósito común. Así que ahora tenés que buscar este eje en tu carta natal, el eje Acuario Leo y Virgo Piscis, porque se va a estar transformando, van a estar pasando estos puntos matemáticos. Acá se dan los eclipses, ¿no? Los eclipses se van a dar en el eje Acuario Leo de tu carta natal. Ahí vas a tener un Big Bang, como un estallido de energía. Algo se cierra y algo se abre. Entonces, si querés entender qué dejas atrás, ¿no? Y qué integramos hacia dónde nos lleva este camino evolutivo, este video es para vos. Y después, si querés, una sesión también para entender qué estás dejando atrás en el eje Virgo Piscis y qué camino vendrá en el eje Acuario-Leo. El signo de Acuario es tu nodo norte y el signo de Virgo, el signo de Leo es tu nodo sur. ¿Qué significa el nodo sur? Se activa el nodo sur en una información pasada, algo aprendido. Y el nodo norte es lo nuevo. Entonces, para toda la humanidad, este eje nos va a estar mostrando que el camino está en conseguir el propósito a través de un ideal del ser humano perfecto dentro de un grupo de colectivo. El pasado, el nodo sur, va a luchar para pertenecer a través del ego. Y eso es lo que no tenemos que dejar que pase. Tenemos que conectarnos con el ego bueno y saber dirigir nuestra energía hacia la conexión de la nueva dirección acuariana que nos pide el nodo norte en Acuario. Así que para entender, tenés que mirar tu carta natal y buscar el nodo norte por tránsito, que habla del eje Acuario-Leo en tu carta natal. Y obviamente que cuando naces tenés un nodo norte y un nodo sur en tu carta natal, que esos nodos no se mueven, están fijos. Así que déjame en comentarios dónde tenés a Leo y Acuario, que van a estar siendo nodo norte y nodo sur en el 2026, a partir de julio.